¿Cómo te va, Eugenio? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien, no? Ay, que no te escucho. No. Ay, que no te escucho. Veo que movés los labios. ¿No me escuchan bien? Ahora Ahí sí, ahora ver, sí. Ahí sí. Ahora ahí sí. Está, muy bien. Desmuteado, qué alegría. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien, no? Bueno, nosotros bien, especulando, haciendo especulaciones, pero medio de oído, de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que seguramente pasará en Chile. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? A ver, yo creo que la lectura es bastante clara, ¿no? Primero votó una cantidad inédita de chilenos. El día de ayer casi 13 millones de compatriotas estuvieron presentes en las urnas. El 85% del grueso de personas que estaban habilitadas para votar. Es la primera vez que tenemos una votación tan masiva. Y si bien las encuestas, todas las encuestas indicaban que iba a ganar la opción del rechazo, la verdad es que terminó por sorprender la amplitud de la victoria. Son 23 puntos de distancia entre el rechazo, que obtuvo el 61%, contra el 38% que obtuvo la opción del apruebo. Un resultado inédito y que constituye también un golpe muy fuerte al gobierno del presidente Boric, que se jugó íntegramente por la opción del apruebo. Y obviamente la sensación ambiental es, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y seguramente nos vamos a topar dentro de los próximos días con un itinerario constitucional seguramente más acotado para, ojalá dentro de un año, que es lo que se ha dicho, poder dotarnos de una constitución que cuente esta vez sí con un apoyo mayoritario. Eugenio, Boric es presidente electo hace muy poquito, por la mayoría de los chilenos. Quiere decir que voto castigo o voto disconforme o esas cosas que a veces uno interpreta, parecería que no. ¿Realmente el chileno no quiere lo que allí se proponía o no estaba muy enterado? Mira, yo creo que hay una mezcla de cosas. Hay una mezcla de cosas. Si yo tuviera que decirte cuáles fueron los hitos que fueron destruyendo el proceso constituyente actual, tendría que partir con la confesión de uno de los convencionales, quien había llegado al escaño diciendo que tenía cáncer, y generó todo un relato a partir de esto. Se llamaba Rodrigo Rojas Vade, y finalmente el año pasado él confiesa que no estaba enfermo. Ese es el primer gran golpe a la credibilidad de la convención. Y después se viene generando dos o tres cosas que son bien importantes. Durante el proceso constituyente, al principio de este año, cuando se discutió respecto del tema de la plurinacionalidad, que era una de las ideas que tenía esta constitución, el rechazo comenzó a aumentar. Cuando se aprobó el aborto sin límites, es decir, entregándole la limitación a la ley, también se produjo otra reducción importante. Y cuando el convencional Bernardo Fontaine dice que en un diario en el mes de marzo que los fondos previsionales privados de cada persona estaban en riesgo, que podían eventualmente ser expropiados por esta nueva constitución, es cuando se produce el cruce, cuando se produce el cambio. Ya en marzo, abril, el rechazo comenzó a tomar ventaja. Después de que el presidente Boric, y aquí es donde quiero marcar la diferencia, cuando el presidente Boric hace su discurso ante el Congreso en el mes de julio, la diferencia se estrecha a 2 puntos. Pero cuando se produce un incidente que es un tema con la primera dama, con Irina Caramanos, la diferencia vuelve a crecer a 13. Entonces uno dice, bueno, como preguntas tú, ¿esto es por la Constitución? ¿Esto es por el gobierno? Yo tendría que necesariamente decirte que es por ambas cosas. Yo creo que hay una percepción ambiental, además, de que este gobierno en particular no se está haciendo cargo de las dos principales demandas de la sociedad, que son básicamente seguridad, que tiene que ver esto básicamente con delincuencia y con la situación que se está viviendo en la Araucanía, y el tema económico, que, bueno, hoy el dólar cayó de 930 pesos que estaba el día viernes a 850, es decir, el mercado ha sentido favorablemente la victoria del rechazo. Pero el tema económico está muy complicado, con una inflación muy alta. Entonces hay claramente también un juicio respecto del gobierno, que reitero, y aquí está lo importante, este gobierno con todos estos problemas se jugó al 100% por la opción del apruebo. Entonces es innegable que la derrota del apruebo también en gran medida es la derrota del gobierno. César te quiere hacer una pregunta, Eugenio. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le comentaba a los colegas que leía en BBC Mundo algunos politólogos chilenos que decían que hubo mucha desinformación, que la falta de información veraz también jugó su papel a la hora del voto y que ganaran los conservadores y dijeran no, por las dudas, por ejemplo, dudas respecto a los límites de la propiedad privada o la confusión de la plurinacionalidad con
la división del país? ¿Hay algo de esto? ¿Tú crees que la desinformación jugó un papel en el resultado de las elecciones? Mira, yo tendría que decir que estas acusaciones de desinformación se emparentan también con las acusaciones. Perdón, quiero ser bien claro. Las acusaciones de desinformación de las que se hacen cargo vienen desde el gobierno o desde aquellos que eran partidarios del apruebo. Decían, no, son fake news, son mentiras, que son básicamente interpretaciones jurídicas. El apunte era interpretaciones jurídicas. Yo tengo entendido que las interpretaciones de las normas no son mentiras, son básicamente una interpretación de una norma. Por ejemplo, para ponerlo bien claro, respecto del tema de los fondos de pensiones, la Constitución no decía de manera expresa que los fondos previsionales sí le pertenecen a cada trabajador. Esa amplitud de cosas, esa amplitud, deja abierta la posibilidad que diga, oye, pero el texto constitucional, ¿me asegura o no me asegura el tema de la propiedad de los fondos? Uno va a decir, mira, en realidad no te los asegura. Y quienes son partidarios de la prueba dice, pero en ninguna parte dice que lo vamos a nacionalizar. Entonces, claro, queda muy abierta. El problema de esta Constitución en líneas generales es que dejó abiertos muchos temas. Claro. Y los dejó abiertos a la ley. Y el tema es que una Constitución, y lo sabemos bien quienes hemos estudiado Derecho, lo que hacen es poner límites al poder. Y al no poner los límites, como pasó por ejemplo con el sistema indígena, con la propuesta de sistemas judiciales paralelos indígenas, porque ellos dicen, ustedes dijeron de que una persona de una etnia mapuche, si mataba a otra persona iba a ser juzgado por la justicia mapuche. Entonces, claro, pero lo que pasa es que ustedes no pusieron el límite a lo penal, no pusieron el límite. Y el tema se discutió en la convención y se votó en contra. Entonces, cuando ellos dicen que hay una campaña de mentiras, la verdad es que es bastante injusto porque una norma jurídica es interpretable. Y lo que hemos tenido es un contraste de interpretaciones jurídicas respecto de esto. Entonces la gente terminó por entender, a mi juicio, a partir del resultado electoral, que en verdad lo que había hecho la convención era dejar demasiados temas abiertos a futuras interpretaciones de mayorías simples, que era quizá el riesgo mayor, sobre todo en temas que tienen que ver con el sistema político. Eugenio, ¿cuántas de las reformas que quería introducir Boric pueden naufragar, no sé si parcial o definitivamente, con este resultado y con este aplazamiento, con este cambio de reglas, ¿no? Sí, a ver, me imagino que con eso me haces recordar la infortunada declaración del actual ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, que tuvo la muy mala idea de decirle a La Diaria de que el programa de gobierno del presidente Boric solo era viable si que ganaba el apruebo y se aprobaba la nueva constitución. Lo que constituye claramente un error político que seguramente Jackson va a pagar, porque vamos a tener un cambio de gabinete seguramente en las próximas horas en el gobierno, porque esto es una derrota, insisto, brutal del proyecto político de Gabriel Boric. La verdad es que el ministro de Hacienda, actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, el otro día dijo algo que es muy certero. En verdad, cuando se presenta el programa político del presidente Boric, se presenta bajo esta constitución. Por lo tanto, lo que va a tener que hacer, le guste o no le guste al actual bloque político, es sentarse a negociar. La verdad es que ellos durante mucho tiempo apuntaron a lo que ellos llamaban la cocina. Ellos negaron la capacidad de llegar a acuerdos, de los consensos, apuntaron mucho a eso, que fue la política de los últimos 30 años que le permitió a Chile tener el salto que ha tenido. Entonces ellos apuntaron a eso. Entonces, claro, ahora con la situación política en la que están, entendiendo además que en el Congreso el 50% del Senado pertenece a la derecha, el 44% de la Cámara de Diputados pertenece a la derecha, y además que buena parte de la concertación se fue a votar rechazo, la verdad que no le va a quedar otro margen al gobierno que sentarse a negociar, a tener que abrazar esa política que maldijeron durante mucho tiempo de llegar a acuerdos. Van a tener que hacerlo para poder hacer viable el programa político del gobierno, porque si no, la verdad es que vamos a tener este síndrome del pato cojo que llaman los politólogos demasiado pronto. Gabriel Boric va a cumplir el 11 de septiembre apenas 6 meses en el cargo, le quedan 3 años y medio. Y la verdad es que le queda mucho por delante y va a tener que de alguna manera hacerse cargo de esto con esta derrota a cuestas. Para terminar, Eugenio, y te liberamos, de las cosas que prometió el programa de gobierno de Boric con esta Constitución, ¿ya algunas las ha venido cumpliendo o estaban todas esperando de alguna manera el resultado? Mira, yo tendría que decirte que, hay 2 proyectos de ley que ya son ley,
que yo te diría que no estaban insertas dentro del programa de gobierno, pero son las dos únicas cosas que ellos pueden mostrar, que es por una parte el incremento del sueldo mínimo, que está cerca de los 400.000 pesos chilenos. Eso tendrían que dividirlo por 900. Yo soy malo para los números, en verdad, soy periodista, no soy ingeniero calculista. Y el gobierno aspira a 500.000 pesos chilenos una vez terminado el gobierno, que son más o menos $500, más o menos, sin ir más lejos. Y el otro tiene que ver con un aspecto que tiene que ver con las deudas de alimentos, que fue aprobado hace poco. Pero los temas gruesos estaban esperando este resultado. Y, por ejemplo, la reforma previsional, que quizá una de las cosas más importantes, va recién a comenzar a discutirse durante la próxima semana. Es decir, estaban esperando el resultado del plebiscito para tomar una decisión. Y yo te diría que el tema previsional es probablemente uno de los temas más sensibles, porque fue, de hecho, una de las demandas más importantes durante el estallido social del año 2019. Perfecto. Y ahora sí, para terminar, la última de César. Una cortita, Eugenio. En lo inmediato ya Dime. se sabe, Chile va a continuar con la Constitución de 1980. Pero ¿cómo sigue este partido? ¿Se puede volver a reformar la Constitución o a escribir una nueva Carta Magna? ¿Cómo sigue? Sí, mira, el compromiso de todos los partidos y de todos los movimientos que estuvieron detrás del rechazo involucra la elección de una nueva convención para para redactar una nueva constitución. Quizá con un plazo menor, se habla de 6 meses, de una elección que podría ocurrir en el mes de diciembre, con un trabajo que podría comenzar en el mes de enero y terminar en julio, con un plebiscito en septiembre. Mucho se habla de llegar simbólicamente al 11 de septiembre del próximo año, a 50 años del golpe de Estado, con una nueva constitución. Muchos están hablando de esos plazos. Y evidentemente lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo respecto de cómo va a desarrollarse esa convención. Seguramente va a ser una convención con menos integrantes, no con 155, se habla de cerca de 100, algunos hablan de 70 incluso. Seguramente se va a acotar la participación indígena, va a ser una convención paritaria, en eso hay acuerdo. Es decir, el proceso constitucional va a seguir, pero seguramente va a darse en condiciones muy distintas a las que se generó en la Convención Constitucional que fue elegida en mayo del año pasado. Bueno, muy bien, Eugenio, muchísimas gracias como siempre por este contacto y bueno, en cualquier momento estamos de nuevo al habla, ¿sí? Un gusto, un placer, que les vaya muy bien. Dale, que pasen lindo, gracias.